Hola, hola, ¿cómo estamos? Bueno, estamos aquí a otra hora de domingo para hablaros. Quería hacer este directo para hablaros de un tema que me parece bastante interesante de cara a tener un control sobre tu metabolismo y cómo están funcionando las cosas por ahí dentro. Y es una manera sencilla que podéis hacer en casa. Bueno, hablar de este tema, que es el control de la glucemia o del azúcar en sangre, cómo se está comportando el alimento dentro de nuestro cuerpo, me lleva a hablaros de uno de mis grandes referentes, que es Frank Suárez, que para los que no lo conozcáis, pues él tiene un montón de vídeos. Yo creo que a estas alturas, si me seguís a mí, ya seguís seguramente al grandísimo Frank Suárez, que era una persona que estaba especializada en metabolismo y en temas de diabetes, que es de lo que vamos a hablar hoy. Y él desarrolló un método que era identificar alimentos agresores que te pueden estar subiendo la glucosa en sangre y bueno, disparándote los niveles que el páncreas tiene que secretar de insulina. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta de esto? Porque el problema con la enfermedad diabética o con el tema del azúcar en sangre es que mucha gente que tiene diabetes o prediabetes no es consciente de ello, no lo sabe. ¿Y qué sucede? Que en consulta puede pasar que por ahí muchas personas vengan a la consulta y lo típico, empiezan a cuidarse en la alimentación, empiezan a hacer cambios, pero aún así no vean que llega un punto o que se estancan en su alimentación o y se ha unido Albi Marisa, un besito, o que se estanquen en la alimentación o que no pierdan peso. Y entonces entra la frustración y aunque haga dieta, ¿qué pasa? Luego pasa también mucho en dietas que son hipocalóricas, que esto es un problema porque las dietas que son muy bajas en calorías lo que hacen es ralentizar nuestro metabolismo. Pero bueno, ese es otro tema del que ya hablaremos. Hoy os quería hablar de cómo podemos controlar nuestros niveles de glucemia en sangre. ¿Cómo podemos saber, con qué herramienta podemos saber que esto realmente lo vemos? No solo lo que sentimos, sino que lo vemos. Y aquí tenemos esto, que es un glucómetro. Algunas de mis clientas nos ha tocado hacer esta labor de investigación que propone Fran Suárez, que es ir a buscar qué alimento o alimentos o en qué momentos del día o qué está pasando ahí a nivel metabólico. Y esto nos puede ayudar. Un glucómetro viene normalmente en una fundita como esta y va a llevar el aparatito, las tiras reactivas, que son estas, que son las que te miden la glucosa, que ahora veremos cómo se hace, y te llevan también una lanceta, como esta o similar. Luego también tengo otro tipo de lancetas que son así, chiquititas. ¿Veis que tienen ahí un pinchito? Ahí. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo procedemos a medirnos la glucosa en sangre? Para el que nunca lo haya hecho, ¿vale? Hacemos así. Bueno, saludo, Ana Gandal, Salcedo, Cadena de Sanación Mundial. Bueno, pues cogemos y preparamos la lanceta. Normalmente tenemos que hacer así y cargamos lo que es el pinchito. Y cogemos en los dedos, si te pinchas por aquí te va a doler, pero si te pinchas al ladito no te va a doler porque los nervios llegan a las yemas, pero en el lado duele menos. Entonces, bueno, es un pinchacito mínimo, ¿vale? Yo me voy a pinchar para que lo veáis y sacar una gotita de sangre. Sacamos una gotita de sangre, ya la tenemos preparada. Y ahora ponemos la lanceta aquí en el aparatito. Es que así veis cómo se hace, ¿veis? Aparecerá aquí en blanco y, a ver para que lo veáis, ponemos la gotita aquí.
¿veis? Y ahora en unos segundos nos va a dar la medición, ¿vale? A mí me ha dado 108 y ahora luego hablaremos de los rangos. Entonces ya me he medido la glucosa, ya sé que la tengo en 108, ¿vale? Acabo de desayunar. Y entonces, ¿qué sería lo normal? ¿Qué nos dice el glucómetro? Si yo me hago esto, por ejemplo, en ayunas, que es como tenéis que empezar a haceroslo en ayunas, y luego antes de comer y 2 horas o hora y media después de comer, 2 horas después de comer. Así es como se tiene que ir midiendo la glucosa para tener un control. Yo lo que os recomiendo es que cojáis y vayáis haciendo como un registro y esto lo hagáis durante una semana para controlar realmente cómo está funcionando vuestro metabolismo. Entonces, Salcedo, hola, ¿qué tal? Bueno, cogéis y hacéis. En ayunas os tomáis la glucosa como os he enseñado. Antes de comer también, después de comer y luego si tenéis dudas sobre algún producto específico, por ejemplo a media tarde, tengo duda de si el plátano me sube mucho la glucosa, pues te mides antes de tomarte el plátano y después de tomarte el plátano. Y luego los rangos, o sea, los rangos, que los tengo aquí anotados y os los voy a decir exactamente para que tengáis, pero esto creo que os lo voy a poner o en historias o en algún sitio os pondré algo sobre la diabetes o en destacados, ¿vale? Si tú te levantas por la mañana y tienes la glucosa entre 70 y 85, máximo 90, es un nivel óptimo. Si 2 horas después de las comidas lo tienes en 130 o menos, ahí estás bien, no tienes ningún problema. El problema es cuando alguno de esos alimentos que has tomado, no siendo diabético ni prediabético, se te dispara la glucosa a más de 130. Entonces, imagínate que te has tomado un plato de arroz, te mides la glucemia después de comer, a la hora y media, 2 horas después de haber comido, y ves que se te ha disparado en 150, 160. Ahí tienes un alimento que tenemos que investigar si es agresor para ti, que podría ser el arroz. Y bueno, y esto nos lleva a que os hable de qué alimentos suben más la glucosa, o sea, el azúcar en sangre, o qué alimentos lo suben menos. Pues lógicamente los hidratos de carbono te van a subir la glucosa y todo lo que lleve azúcar. Y, en cambio, las proteínas y las grasas, esas no suben la glucosa en sangre, en términos generales. Pero específicamente, cuando se trata de ir a buscar el alimento agresor si tú no eres diabético, entonces puede ser que un simple pepino, que a priori no tendría que subirte mucho la glucosa, te la dispare. Pero eso tiene que ver con personas que tienen intolerancias o sensibilidades a determinados alimentos y que sin saberlo les están bloqueando el adelgazamiento porque están haciendo que tu cuerpo genere demasiada glucosa y que tu metabolismo entonces tenga que trabajar para que esa glucosa se vaya almacenando en forma de grasa. Entonces, esto es lo interesante de hacer esta búsqueda, ¿no?, en tu alimentación. ¿Cuándo hago yo este tipo de cosas? Cuando veo que mi clienta, regularmente mujeres, pero hombres también, o mi cliente se ha estancado totalmente en la dieta, o sea, que no pierde peso, pues entonces vamos a buscar los alimentos agresores. Y ya sé que es un rollo andar pinchándote, pero es que es lo más fidedigno que podemos hacer para salir de ese estancamiento. Y a veces, sorprendentemente, ha sido un producto que la persona ni se imaginaba, como puede ser, pues tuve un caso en el que era el apio, y esa persona le encantaba el apio y los palitos de apio los mojaba con todo y se comía el apio crudo y el apio le estaba generando una subida, era un elemento estresor del cuerpo porque te genera una subida de azúcar. Y bueno, y que sepáis que casi todas, por no decir todas, las enfermedades están directamente relacionadas con esto que pasa a nivel metabólico, que es cuando se dispara la glucosa. Vale, ese sería un tema. El otro tema sería hablar de las personas que realmente sí que están en una prediabetes, ¿vale? O sea, por ejemplo,
Mi medición, como yo acabo de desayunar, pues es normal, pero si yo tuviera 108 en ayunas, sería mucho. Una persona que tiene el rango entre 100 y 125 en ayunas, tiene que ver que puede ser que esté en un estado prediabético si esto sucede todos los días y ya no se trata tanto de un alimento agresor, sino que más bien es una condición que tiene de diario, porque también entre las 3 y 4 de la mañana pasan procesos metabólicos en el cuerpo y es posible que tu cuerpo esté trabajando, liberando la insulina por la noche y subiendo la glucosa por la noche mientras dormimos. Y por eso se dice que el estrés está directamente relacionado con el tema de que te suba la glucosa y también de la prediabetes. Por eso el control del estrés también es muy importante. Por eso cuando se da metformina tiene sus mejores resultados si la tomamos de noche, toda de noche. No una en la mañana y una en la noche. No, toda la metformina, si tú eres diabético o prediabético, es mejor que te la tomes de noche porque va a hacer que no te suba el azúcar, va a hacer un control sobre ese azúcar. No va a liberar el cuerpo tanto azúcar mientras dormimos. Entonces te levantarás con los niveles de glucosa por debajo de lo que te levantabas antes. Eso es lo que quiero que sepáis. Y luego ya, ¿vale? El estado prediabético, después de comer, seguramente si tú te mides la glucosa y estás en prediabetes, se te puede disparar entre 130 y 200. Eso ya nos marca pues que lo que comes sí realmente te está liberando una carga importante de azúcar en sangre. Y la diabetes ya sería que te levantes en ayunas en 125 o más y que después de comer lo tengas en 200 o más. Que ya os digo que esta tabla os la dejaré porque estas tablas cambian un montón. Depende del profesional, te va a decir unas mediciones u otras, pero ya os digo yo que estas son las más fidedignas para que tú sepas realmente entre qué rangos tiene que estar tu azúcar en sangre. Y bueno, y esto me parece muy interesante porque es una manera eficaz de tú verlo y darte cuenta, ¿no? Entonces tú cuando has comido y, por ejemplo, te comes un plato con pollo y patatas y ensalada y te ha subido un montón el azúcar en sangre, tú tienes que entonces la próxima vez que hagas el análisis hacerlo por separado, ver lo que me sube el pollo solo y me mido a la hora y media, 2 horas, ver cuánto me sube la ensalada y me mido y cuánto me sube la patata y me mido. Lógicamente en este plato lo más lógico es que sea la patata la que suba el azúcar en sangre, pero por las dudas habrá gente que le estrese comer pollo. Cuando digo estresar me refiero a que el cuerpo libera más azúcar por algo y entonces tenemos que ir reduciendo estos alimentos que por lo que sea nos estresan. Si tú estás en estado diabético o prediabético, pues ya sabes que tienes que hacer una alimentación baja, muy baja en hidratos de carbono y en alimentos que tengan el azúcar elevado. Tienes que quitarlos de la dieta y controlar realmente la diabetes no es medicar la diabetes, ¿vale? O sea, una cosa es controlar la diabetes con dieta y alimentación, que sí se puede, y estoy hablando de la diabetes tipo 2, la tipo 1 es otra cosa, pero la tipo 2 se puede controlar porque es una condición que se ha generado en el cuerpo, es una enfermedad generada por demasiada carga de glucemia en sangre y al final tu cuerpo hace resistencias a la insulina y al final tu cuerpo le acaban dando metformina. Pero antes de llegar a eso, si tú te controlas con esto y dices, guau, yo tengo picos de glucosa en mi sangre, yo voy a controlar estos picos. ¿Con qué? Con la alimentación, haciendo una alimentación correcta, basada básicamente en vegetales, proteínas, tienes que tomar vegetales, proteínas y grasas, ¿vale? Porque las grasas, ya os he hablado muchas veces, ¿cuánto se demoniza la grasa? Pues la grasa tiene sus cosas buenas,
como todo no hay que abusar, todo es un equilibrio, pero cuando tú ya comprendes esto y comprendes que los que te suben la glucosa en sangre van a ser los azúcares y las harinas, pues ya lo tienes, o sea, simplemente es quitarlo. Y en un mes de hacerlo bien, de hacer una dieta bien, a mucha gente se le han reducido la medicación porque el médico se ha ido dando cuenta que ya no necesitaba, porque tan malo es tener el azúcar en sangre elevado como tenerlo por debajo de 70. Tampoco es bueno esto. O sea, vale, eso sería hipoglucemia. Entonces, ni por arriba ni por abajo, tenerlo en el rango correcto en el que tu cuerpo se va a encontrar bien, saludable. ¿Cuáles son los síntomas cuando empiezas a tener ya una prediabetes? Pues micción frecuente, es decir, ir mucho a orinar. Si tú vas mucho a hacer pis, tienes que preguntarte si hay alimentos que te están subiendo la glucosa. Si tú no duermes bien, si tú tienes despertares nocturnos, si tú estás cansado, demasiado fatigado, también puede ser un síntoma. Pero claro, ¿qué pasa con la diabetes? Que es una enfermedad súper silenciosa, porque cuando te vienes a dar cuenta, llevabas 4 o 5 años gestando esta condición. Entonces, por eso es importante el observarse, es importante pues que cuando alguien viene a la consulta y veo ese estancamiento, me sabe mal tener que decirle, oye, te tienes que pinchar para controlar tu glucemia. Pero es que realmente es un método súper eficaz y que te puede ayudar muchísimo a ver y a darte cuenta, a ser consciente de que las herramientas que tú puedes hacer para bajarlo es mediante la alimentación. Y como lo vas a ir viendo, cómo se te van reduciendo los niveles de azúcar en sangre, pues tú mismo te vas convenciendo. Y esa es una opción. Y la otra opción es tomar la medicación y no cambiar nada en tu dieta. Eso también lo puedes hacer pues porque cada uno tenemos que coger lo que queremos hacer de nuestra salud y de nuestra vida. Ahí cada uno tiene que elegir, ¿no? Pues yo elijo tomarme la medicación. Pues te la tomas, pero que sepas que tomar metformina de manera prolongada tiene sus efectos nocivos para la salud, como por ejemplo un mayor nivel de riesgo de infarto cardiovascular, o sea, de tener un infarto al corazón, que te dé un ataque. Tienes ese riesgo y luego también tienes el riesgo de que es un parche. Realmente darle medicamento para enfermedades que se pueden curar o sanar haciendo dieta, darle un parche es empeorar la situación a largo plazo. A largo plazo, la metformina no va a ser suficiente para bajar tu glucosa, porque ya vas a generar una resistencia muy grande a la insulina. Entonces, pues eso, un poco trabajando en la conciencia de lo que puede hacer la alimentación por nosotros. Luego también nos podemos fijar en los países que más índice de diabetes tienen. Primero iba a la cabeza Estados Unidos, pues porque se consumen muchos refrescos, muchos hidratos de carbono refinados, pero es que luego ya entran países como México, lo cual es una pena porque la comida mexicana, y os lo digo yo que he vivido ahí unos años, está buenísima, pero todo lo acompañan con tortitas, con pan, con hidratos de carbono, mucho refrito. Entonces, claro, y mucho refresco. Entonces, desgraciadamente, las tasas en México se han disparado, las tasas de diabetes. Y bueno, pues eso es lo que os quería comentar el día de hoy. Os saludo otra vez, Anabel, a Tu Salud con Sabor, Ana Fernández, besitos a todos y a todas. Y bueno, si tenéis alguna pregunta sobre este método de detección casero, pero muy eficaz, hacedme preguntas, lo que queráis, en comentarios y yo os subiré por ahí mi tablita para que veáis el tema de la glucemia, en qué rangos está, ¿vale? Supongo que habéis entendido que os tenéis que medir varias veces al día, que hacer esto en un segmento de una semana os va a dar mucha información acerca de vuestro propio metabolismo y el remedio es sencillo. Quitar los alimentos agresores, en tu caso, cuando los hayas detectado, o quitar los alimentos que te suben el azúcar en sangre demasiado. Que a ver si también os pongo una tabla genérica de los alimentos que son los que te elevan la glucosa y los que no, para que lo tengáis más claro.
Y nada más, un besito grande y nos vemos en el siguiente.